Teatro Cortesano, dos puntos seguido, Pedro Calderón de la Barca. Bien, hoy vamos a ver quién es este personaje, quién es este muchacho, Pedro Calderón de la Barca. A ver, vamos a Profesor, empezar copiamos eso. con el Teatro Cortesano, específicamente con Pedro Calderón de la Barca. Tú sabes que el Teatro Cortesano y este personaje, este autor, Pedro Calderón de la Barca, se ubican en el contexto del siglo de oro español o edad de oro español. ¿Ya? Es aquella edad de oro que se le considera como renacimiento español, desde el 1500, 1490 para ser exactos, hacia adelante, hacia avanzado el 1600 o fines del 1600, ¿ya? Entonces, se le considera edad de oro de las letras españolas. ¿Por qué? Porque florecieron, tuvieron mucha fama las obras literarias durante esta época. Es durante este periodo que se publica, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, El Lazarillo de Tormes y otras obras más, ¿ya? Que vamos a ver. En este caso, el teatro se desarrolló con Lope de Vega y Pedro Calderón de la Barca. Ya vimos a Lope de Vega, creo, en sesiones anteriores con el teatro popular. Hoy vamos a ver el teatro cortesano, el teatro culto, el teatro filosófico, el teatro que era simpatía de los reyes, la nobleza y otros personajes, ¿ya? Vamos a ver entonces a Pedro Calderón de la Barca, para lo cual necesito voluntarios para la lectura, ¿ya? A ver, mientras vamos leyendo entonces, vamos subrayando la información importante. Vamos a empezar entonces con la lectura que va a realizar. Todos vamos a leer. Primero empezamos entonces con Matías. Matías Tenorio, Pedro Calderón de la Barca. A ver, ¿qué nos dice nuestro texto acerca de este personaje? Lee, por favor, en voz alta, Pedro Calderón de la Barca. Yo le subo volumen a mi audio, ¿ya? A ver, listo, Matías. Dinos, a ver. Léanos. Pedro Calderón de la Barca, en voz alta. A ver, esperamos a Tenorio. Tenorio, ¿estás ahí? ¿Alguien está por ahí? ¿Alguien le pasa la voz a Tenorio? A ver, ¿qué pasó, Tenorio? No me digas que tu micrófono, ¿ah? A ver, vamos a ver. ¿Por qué siempre se les malogra el micrófono cuando tienen que leer? Vamos a ver. Dice su... A ver, no se logra abrir esto. A ver, aquí está. Ah, ¿no ves? Ah, pero avísame pues entonces que no observas. A ver, sí, avísenme porque a veces se congela la pantalla y no se puede observar la imagen, ¿ya? Así es que si es que sucede eso, avisen, no estén ahí callados adivinando qué dirá el profesor. A ver, entonces, Tenorio, ahora sí puedes observar, ¿verdad? Es más, tú también tienes tu libro en casa, ¿ya? Tenorio, Pedro Calderón de la Barca, ahora sí puedes observar. Dinos a ver. ¿Quién es este señor? ¿Cómo fue su vida? ¿Dónde nació? ¿Cómo murió? Etcétera. En voz alta. Ahora sí puedes ver. Ahora sí puedes ver, ¿verdad? ¿Listo, Tenorio? El Tenorio creo que no tiene micrófono, ¿no? Aquí no sale tu micrófono, Tenorio. A ver, empiezo y cualquiera de ustedes continúa, ¿ya? A ver, para evitarnos problemas. Dice, a ver, Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Muy bien, dato importante, va subrayando. Recuerda que cada vez que lees debes ir subrayando la información importante. Perteneció a una familia hidalga. En 1614 se matriculó en la Universidad de Alcalá y el año siguiente en Salamanca, donde estudió cánones y derecho hasta 1620. Muy bien, estudió cánones y derecho en la ciudad de Salamanca. Luego dice, eh, ¿cómo que no ves? A ver, un momentito, algo está fallando aquí. ¿Cómo que no ven? A ver, vamos a refrescar otra vez la pantalla a ver si no ves. Ahora sí, dime si es que observas o no la pantalla. A ver, alguno de ustedes que no pueda ver la pantalla, avíseme antes de pasar, ¿ya? Avíseme. A ver, sigo entonces. Dice, fue soldado en la juventud y sacerdote en la vejez, lo que era bastante habitual en la España de su tiempo, por supuesto. Todo personaje debía pasar por el ejército, ¿sí? O mejor dicho, todo personaje que se tenía como respetuoso, ¿ya? A ver, sigo. En sus años jóvenes, su nombre aparece envuelto en varios incidentes violentos, como una acusación de homicidio y la violación de la clausura de un evento de monjas. Mira, imagínate. Era muy travieso entonces Pedro. A ver, dice. Contrasta lo impulsivo y mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez. En 1642 pide su retiro como militar y entra al servicio del duque de Alba. Muy bien, esto es importante. Goza desde entonces de un periodo de tranquilidad para la creación literaria. En 1651 recibe las órdenes sacerdotales, muy bien, y se traslada a Toledo como capellán de los Reyes Nuevos.
Vuelve en 1663 a Madrid por orden de Felipe IV, que le nombra capellán de honor. Murió en Madrid en el 25 de mayo de 1681. ¿Listo? Muy bien, información importante entonces, algunos datos de su biografía, ¿ya? De su vida. Lo que nos interesa de Pedro Calderón de la Barca son sus obras. Ahora sí, vamos a pedirle entonces, por favor, por ahí está Kevin. ¿Está Kevin? Ah, ya. Muy bien, Kevin. Kevin, por favor, obra. Lee, por favor, esa parte, mientras anoto a los que se han llegado recién, los que se han conectado recién. Sus dramas se dividen en religiosos, trágicos o de honor y filosóficos. ¿Está Kevin por ahí? Entre los primeros destacan El Príncipe Constante, Ok. En voz alta 1629. entonces, obra. Sus dramas se dividen en No religiosos, se te escucha, Kevin. trágicos. Profe, A ¿me ver, escucha? ¿se oyen o no se escuchan? Avísenme. Profe, ¿Estás leyendo? profesor, ¿me escucha? ¿Alguien me avisa? ¿Se escucha? A ver, creo que yo soy el único que no oye. A ver, vamos a poner de nuevo el micrófono, ¿ya? A ver, ahora. Ajá, ya. Listo. A ver, parece que no se oye tu micro, Kevin. A ver, vamos a leer entonces. Dice obra. Sus dramas, a ver, sus dramas se dividen en religiosos, trágicos y filosóficos. Dato importante. División de sus dramas. Entre los primeros destaca El Príncipe Constante, ¿ya? Luego tienes El Mágico Prodigioso, también. Luego tienes que tanto entusiasmaron a los románticos alemanes. Los dramas llamados trágicos se atienen a la estructura de las comedias en lo que se refiere a la intriga amorosa, aunque el complejo concepto del honor, ultrajado primero y reparado después, desempeña un papel más importante e implica un desenlace trágico y sangriento. El médico de su honra, 1635, es una de los más característicos, pero el mejor de los dramas trágicos de Calderón, ajá, es El alcalde de Salamé, ¿ya? En 1640, donde un capitán rapta a la fuerza a la hija de un rico labrador que acaba de ser nombrado alcalde del pueblo y por supuesto, dice luego, ¿no? A ver, sí, sí, muy bien, correcto. Gracias. Este hecho, dice, este hace detener al capitán y como se niega a reparar su ofensa con el matrimonio, lo hace ajusticiar. Un general ocupa el pueblo de Salamea con sus soldados y mantiene una dura controversia con el alcalde, no porque considere que el capitán no merecía el castigo, sino porque le correspondía a él el poder militar. Aplicarlo, finalmente, el propio rey aprueba la acción del alcalde. El más conocido de los dramas filosóficos también es importante, La vida es sueño, la obra favorita de muchos, ¿no? La vida es sueño. Una de las obras de la literatura española de valor universal. Su complejidad, como ocurre con tantas obras maestras, ha dado lugar a infinidad de interpretaciones. La idea central del drama contaba con una historia larga, variada e ilustre, pero Calderón la revive con otros temas como la lucha, la libertad contra el destino y la trascendencia simbólica con unos personajes que llegan a representar a toda la condición humana. A ver, estilo barroco de Calderón, dice. En Calderón confluyen muchos estilos barrocos, porque crea aún cuando todas las tendencias barrocas han llegado a su pleno desarrollo, en él confluyen, ajá, este está muy importante, en él confluyen el gongorismo y el conceptismo, que son dos vertientes del barroco, ¿ya? Y hace uso de innumerables figuras, correlaciones, paralelismos, contrastes, hipérboles, etcétera, etcétera. En el lenguaje y la conformación de los personajes, comparaciones, etcétera. Sus personajes también muestran su barroquismo, dotados de limitada violencia, rasgos desmesurados, trazos muy marcados y se contraponen entre ellos. Dato importante también, característica de los personajes de la obra de Calderón de la Barca. A ver, sigo. Los autos sacramentales. Hay que hacer alusión a estas obras porque son muy importantes en la producción de Calderón de la Barca. Los autos sacramentales, mira, a ver. La importancia de Calderón en el desarrollo de este género es de tal magnitud que estos nombres van asociados como algo inseparable. Los autos sacramentales, acá viene la definición, son representaciones dramáticas de un solo acto, de carácter alegórico y referidos a la Eucaristía, que se representaban en la festividad del Corpus, ¿ya?
Es decir, son representaciones de partes de la Biblia. Esos son los autos sacramentales. ¿Ya? En los autos sacramentales, Calderón dramatiza conceptos abstractos de la teología católica, convirtiéndolos en personajes, por lo que el público le resultan reales, aparece en escena Dios. ¿Ya? Aparece en escena Dios. ¿De acuerdo? La discreción, la hermosura y otros entes abstractos. Escribió unos 80 y el más conocido es, ajá, de los autos sacramentales, El Gran Teatro del Mundo. También existe El Gran Mercado del Mundo, ¿ya? Es una obra del mismo autor. Estos autos, aparte de tener un gran valor literario, cumplían la función de transmitir. ¿Cuál es la función de los autos sacramentales? Aquí lo tienes entonces. La función es de transmitir la teología al público, ¿ya? Muy bien. Forma de Calderón. Calderón fue un autor enormemente admirado por los grandes autores europeos. Goethe consideraba a Calderón el gran genio del teatro. Muy bien, Goethe. Schlegel llegó a afirmar que Calderón había resuelto el enigma del universo en alguno de sus dramas. También algunos románticos ingleses como Shelley vieron en Calderón el poeta dramático y lírico más grande. Calderón es el dramaturgo por excelencia del barroco español. El sentido teológico y metafísico de su tiempo presentes en todas sus obras, donde aúna la fe y la razón. Muy bien. Y sin embargo, se debate entre deseos y terrores que el verbo intenta vanamente comprender, remiten al presente. Y su obra más importante es La vida y sueño. A ver, después en un momentito te cuento acerca de la obra, ¿ya? Ahora, mira, a ver, para ir previniéndote, en tu cuaderno colocaste el título, ¿cierto? Este título de aquí, ¿ya? Que es nuestro tema. El Teatro Cortesano Pedro Calderón de la Barca. Ahora sí te voy a pedir, por favor, que tomes nota, ¿ya? Una vez que escribiste el título, Teatro Cortesano, Pedro Calderón de la Barca, ¿ya? Vas a copiar el mapa que resume todo tu tema, ¿sí? Y te voy explicando algunas cositas más acerca de la obra de Pedro Calderón de la Barca. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ojo, si es que no puedes observar el mapa, por favor avísame, ¿ya? Para poder refrescar la pantalla. Entonces, le decía, este mapa lo debes pasar a tu cuaderno, ¿de acuerdo? El mapa que resume el tema, ¿ya? Es de Pedro Calderón de la Barca y sus obras. Después del título copias este mapa. A ver, empezamos entonces acerca de su obra. Pedro Calderón de la Barca, mejor dicho, la obra de Pedro Calderón de la Barca tiene tres estadios, tres periodos, tres momentos. ¿Sí? El primer momento es un periodo de juventud, es un periodo de inicios, ¿ya? Donde él solamente copia el estilo de Lope de Vega. Lope de Vega era otro de los autores famosos del teatro español. Entonces, él va a seguir los moldes de la comedia de Lope de Vega, ¿ya? Va a desarrollar un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible. Ahora no lo ves, a ver, vamos a ver, entonces, si ahora no lo ves, entonces ahora sí lo ves, mira, ¿ven? Listo. A ver, avísame si es que no lo ves o es que sí lo ves. A ver, dime, ahora sí lo puedes observar. Dime, John, ¿lo ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves el de la diapositiva? A ver, avísame, John, para refrescar otra vez la pantalla. ¿Listo? Sí, ahora sí, entonces, este esquema lo puedes pasar, lo debes pasar a tu cuaderno. ¿Ya? Decía entonces, en sus principios, Pedro Calderón de la Barca va a copiar el estilo de Lope de Vega, ¿sí? Va a desarrollar un lenguaje sencillo, ¿ya? Sus obras van a contener un lenguaje sencillo, a la vez se va a ir adentrando dentro del barroco también. El barroco era una tendencia literaria de este siglo de oro español, ¿ya? Que trataba de expresar la crisis, el momento crítico que vivía España en aquel entonces, momento crítico de hambruna, de enfermedades, de corrupción, etcétera, ¿ya? Algo parecido a lo que vivimos en la actualidad. Entonces, la literatura del barroco trataba de expresar ese momento en el que vivía la sociedad española. Entonces expresaron este momento a través de sus obras, a través del teatro, básicamente. ¿Ya? Entonces, empiezan a desarrollar metáforas, paradojas, antítesis, contradicciones, etcétera, etcétera, dentro de sus obras. ¿Sí? Luego de ello, ya un poquito más maduro en su etapa de adulto, sus obras van a cobrar un estilo culto, ¿sí? Van a llenarse de cultismos. Ya no va a desarrollar un lenguaje sencillo, sino un lenguaje un poquito más enrevesado, un poquito más difícil de entender, un lenguaje más rebuscado, ¿ya? Un estilo culto. Va a cuidar mayormente las formas de su presentación. Además de ello, va a tratar temas más trascendentes, ya no temas sencillos como el folclore popular o de pronto temas
como las costumbres de los pueblos, en España entonces, sino ahora va a centrarse en temas de trascendencia ideológica. ¿Ya? Va a desarrollar sus comedias de forma más reflexiva, aquí falta tilde, ¿ya? De forma más reflexiva, es decir, va a empezar a desarrollar un teatro filosófico, ¿de acuerdo? Más reflexivo, un teatro más filosófico. A ver, luego decía entonces, a ver, un momentito, ajá, aquí está. Le decía entonces, ese es en su segunda etapa, ¿ya? En su segunda etapa, ¿de acuerdo? En la tercera etapa de la producción de la obra de Pedro Calderón de la Barca, ya Pedro Calderón de la Barca se va a volver un autor más con mayor cuidado, va a elaborar a sus personajes. Las características de estos personajes van a ser elaboradas con mayor claridad y mayor cuidado. ¿Ya? Es decir, los personajes ya no son personajes simples y comunes, sino que son personajes representativos de una sociedad, personajes representativos de una característica de la humanidad, como por ejemplo el miedo, ¿ya? O por ejemplo la confusión, la duda, etcétera, ¿ya? Entonces, es esa parte en la cual él va a innovar dentro del teatro español. ¿Sí? Entonces, las obras de Pedro Calderón de la Barca van a seguir una especie de evolución desde su juventud hasta su época de madurez. En su época de juventud va a copiar a Lope de Vega, va a desarrollar un lenguaje sencillo, tranquilo, ¿sí? Poco a poco se va a ir acomplejando su obra, va cobrando un poquito más de complejidad, con un estilo culto, un lenguaje más enrevesado, cuidando más las formas, desarrollando temas de trascendencia ideológica, poemas más obras más reflexivas, más filosóficas, y también va a ir desarrollando a la par con las obras filosóficas el tema de la religiosidad. Y para, por supuesto, terminar desarrollando personajes simbólicos, personajes representativos de una característica de la sociedad o de la humanidad, ¿ya? Las obras más importantes de Pedro Calderón de la Barca son las siguientes. Tenemos los autos sacramentales. Te había dicho que los autos sacramentales eran la representación en el teatro de partes de la vida. Por ejemplo, se representaban en el teatro la crucifixión de Jesucristo o de pronto algún milagro de la Virgen María. ¿Ya? Entonces, todo ello se llevaba al teatro, ¿ya? Se dramatizaba. Inicialmente, estos autos sacramentales en la época medieval se desarrollaban en las misas, en las iglesias. ¿Sí? Dentro de la Eucaristía había un espacio en el cual se desarrollaba esta representación. Y por supuesto va a ir evolucionando y Pedro Calderón de la Barca lo va a perfeccionar. ¿Sí? Introduce un antagonista. Por lo general, en las obras de Pedro Calderón de la Barca vamos a encontrar la presencia de un dios y de un demonio, la presencia del bien y del mal. ¿Ya? También en los autos sacramentales va a hacer uso de la mitología clásica, ¿ya? Mitología grecorromana. A la vez, también va a hacer uso de la Biblia y, por supuesto, la leyenda y la historia. Las obras representativas de los autos sacramentales son El Gran Teatro del Mundo y El Gran Mercado del Mundo. Son dos obras importantes de Calderón de la Barca en cuanto a sus autos sacramentales. Luego tenemos dramas filosóficos, dramas reflexivos que te hacen pensar. Entonces, aquí tenemos a personajes que se enfrentan a situaciones muy complejas, muy críticas, ¿ya? Que los convierten en personajes confrontados o conflictivos. Eso lo vamos a ver en un momentito con Segismundo, ¿ya? Con su obra La vida de sueño. Justamente las obras más importantes, resaltantes, se titula así, La vida de sueño y El alcalde de Salamé, ¿ya? Son dramas filosóficos eh, sí, dramas filosóficos. En este caso, el alcalde de Salamea no es tan filosófico, ¿de acuerdo? El alcalde de Salamea sería una comedia de capa y espada. Pero bueno, la obra más importante entonces en dramas filosóficos es La vida es sueño, ¿ya? En cuanto a sus comedias de capa y espada, mira, ve, comedias, o sea, las historias terminan muy bien, terminan felices, ¿ya? De capa y espada, se usa mucho la espada, es una historia de enfrentamientos, de luchas con espadas, mira, ve. Estas historias tratan básicamente sobre enredos amorosos, celos y, por supuesto, enfrentamientos y duelos con espada, acompañados, por supuesto, de cantos y bailes. Hay intervención de otro personaje, el gracioso o el bufón. Eso lo vamos a encontrar en toda la producción de Lope de Vega y también en Calderón de la Barca. Siempre hay un personaje gracioso, un bufón, ¿ya? Las obras más importantes en cuanto a las comedias de capa y espada son La Dama Duende y El Príncipe Constante.
Son las obras representativas entonces de Pedro Calderón de la Barca. Este mapa lo pasabas a tu cuaderno, ¿de acuerdo? Si es que aún no has terminado de copiar el mapa a tu cuaderno, por favor, tómale captura de pantalla para proseguir, porque después de este mapa debes copiar el análisis de la obra La vida de sueño mientras te cuento de qué trata. A ver, rapidito, por favor. Por aquí tengo a Harry, que recién se conectó, y también a Germain, ¿no? Muy bien, correcto. Y también por ahí, ¿a quién más? Nadie más, solo los dos. Muy bien. A ver, tómale captura de pantalla entonces para pasar, ¿sí? O tómale una foto para que lo pases a tu cuaderno tranquilamente. Muy bien, ¿listo? Listo, entonces, pasamos a lo que nos toca. Mira, a ver, te voy a compartir la imagen del libro. Observa. De tu libro, necesito que pases a tu cuaderno esto de acá, donde dice las características de la obra. El subtítulo es La vida es sueño y luego copias esto de acá, donde tienes el género, es el género dramático. Si no puedes observar, me avisas para refrescar la pantalla.